Amigos, y traída directamente desde el lugar de los hechos, tenemos en este momento con nosotros en República de la Verdad a la periodista Lency Alcántara de Noticias RNN, quien estuvo cubriendo para el noticiario de este canal desde el principio esta cobertura especial del rescate de los mineros de Maimón. Bienvenida, Lency. Muchas gracias. Gracias tanto al equipo completo de RNN, el equipo de noticias completo, desde el director Carlos Devers, el director general don Ricardo, Cesarina Ravelo, Ana Peguero y el equipo de camarógrafos que estuvo conmigo en esa zona, Felipe, Amézquita, el chofer, Alberto, todos estábamos en uno para que llevara minuto a minuto lo que estaba pasando y por supuesto que salieran sanos y salvos estos dos mineros que llevan 10 días bajo tierra. Hay que ser muy insensible, Lency, para estar ahí por 10 días, yendo diario o en algunos casos amaneciendo para hacer esta cobertura y no sentir la incertidumbre de lo que eso significaba. Tú como periodista, ¿cómo puedes describir esta experiencia de tener que pararte frente a la cámara, hablar de un hecho que tiene orando y en ocasiones hasta gritando a algunas familias? Te puedo decir que yo soy muy sentimental y con esta carrera he tenido que controlar mucho eso. Mucha incertidumbre, se conjugan muchos sentimientos, incertidumbre, ansiedad, hoy se vivió mucha alegría, júbilo, pero con esa, aunque según lo que explicaban los técnicos, sabíamos ya que estaban cerca, hasta la hora cero, como se dice, estábamos ansiosos, no sabíamos, se apersonaban al lugar los familiares, los amigos, y decíamos, cóntrale, y llegaban ambulancias, llegaban equipos de todas las instituciones, tú sabes, que fue el presidente hoy, como lo prometió, recibir personalmente a los dos trabajadores de Comirdón que, bueno, se quedaron atrapados ahí cuando realizaban sus labores. Y lo que se vive es un cóctel de emociones que a veces uno tiene que respirar muy, muy profundo y varias veces para no mezclar tanto el corazón al momento de transmitir una noticia, porque una vez, para decirlo bien, claro, tiene que respirar y no puede escucharse con la voz tan llorosa como yo diría. Es muy difícil, muy difícil. Empecemos por lo último. ¿Cómo fue el momento en el que te tocó presentar ya, justo el momento en el que salieron, ¿no? Tú llena de emociones ahí. ¿Cómo manejaste ese momento? Eso sí fue muy difícil. ¿Estuviste en vivo a las 11:16? Siempre estuvimos en vivo siempre. Ante cualquier eventualidad que se podía registrar, era atenta. Cesarina era que estaba acá, siempre. Cesarina es la coordinadora de prensa del noticiario. La coordinadora de la mañana, Yana estaba de ayer en la noche, cuando hicimos los tiros en vivo en la noche, también muy pendiente. Entonces, era antes de las 6 de la mañana, desde que comenzamos a trasladarnos al lugar, desde las 6 de la mañana, ya era atento. ¿Tú amaneciste finalmente de ayer para hoy en Bonao? Sí, amanecimos, estábamos allá y inmediatamente culminó la rueda de prensa, que fue aproximadamente a las 2 de la tarde, que también la transmitimos en vivo. Pues dije, 75% a menos de 14 metros, es una distancia muy cerca. Bueno, en cualquier momento ya ellos están afuera. Ese siempre fue mi pálpito, como dice mi papá de allá, ese término de Ocoa. Ellos están cerquita ya de la superficie. Entonces, le informé de una vez acá al equipo, me dijo, no, pues vamos a amanecer. La orden es que se amanezca ante cualquier eventualidad, si lo sacaron, estamos ahí. Y desde hoy, antes de las 6 de la mañana, 5 de la mañana, ya también estábamos allá. Se envió un dron, que tenemos esas imágenes que se ve la mina desde dentro, cómo fue el proceso de hoy de rescate. Impresionante, estábamos ahí, se hizo el primer boletín antes de las 8 de la mañana, con el movimiento ya que estaban las ambulancias, los equipos del ejército, que fueron varias unidades del ejército, la Policía Nacional, la DGC, tú sabes, supervisando el área y preparándola para ya recibir a estos dos héroes, podríamos decirlo, porque durar 10 días bajo tierra a más de 100 metros no es fácil. Nosotros que hemos estado dándole seguimiento al acontecimiento, al hecho, yo sé que la gente querrá saber algunas cosas que a veces no se ven en cámara. ¿Cuál pudiera considerar tú que son de las cosas más importantes que quizás no se dicen en cámara, que te tocaron a ti de manera personal? Quizás de los detalles particulares que se conoció de cada uno de ellos, de Carlos y de Gregoris.
Bueno, la esposa de Carlos Yepes, que El es colombiano. el colombiano, como lo bautizó el presidente. Chimba, chimba, dijo el Sí, presidente hoy. la- ¿Hasta el puño le dio? Sí, la familia ya cuando llegábamos casi siempre estaba adentro, llegaban a primera hora, ¿Qué es esa primera hora? antes de las 6 de la mañana. Estaban ya y se iban, dormían y regresaban al Exacto. campamento a las Sí, 6 de la mañana. Sí, ellos se instalaron cerca ahí en Bonao, que es donde está la mina, Además de la esposa de Carlos Yepes, ¿quién más vive? la madre. Su mamá. La madre, y ellos se mantuvieron siempre. O sea, yo puedo decir que esa gente no se despegaron. Los familiares del dominicano Gregory Alexander, vive su familia materna en Los Martínez, que es un sector que está a pocos kilómetros de la mina, quizás 2 kilómetros de la mina. Su abuela materna, que se llama Regina, que es quien tenía su niña de 7 años, Wow. sí. Él ya sí vive un poco retirado, como a 6 o 7 kilómetros ya de la mina. Eso en la quebradita se llama ese sector, en Cotuí. Ya eso sí es en Cotuí. Y eso fue uno de los momentos más emotivos cuando fuimos a donde su abuela. Porque visitaron la casa de Gregory para conocer su entorno y todo. La madre como estaba ya un poco afectada, porque estaban dando seguimiento psicológico, Wow. tanto A los familiares. a los familiares de ambos mineros como a ellos también era de forma paralela, porque tú sabes que la incertidumbre es fuerte. Claro. Entonces, a ella, ya de último, a la madre de Gregory, se le prohibió hablar con nosotros ¿Por qué? por el estado en el que estaba de inestabilidad. ¿Cómo estaba? Si puedes describirlo. Sí, ella estaba ansiosa, nerviosa, solo pidiendo como toda madre que su hijo salga sano y salvo. Fuimos a la casa y ella no habló con nosotros. Entonces ahí fue que nos trasladamos a donde la abuela. ¿Quiénes se lo prohibieron que hablara con la prensa? ¿Los psicólogos a cargo del proceso o su propia familia? Fue por mí un acuerdo conjunto. Tanto los hermanos, porque también hablé con los hermanos, y al parecer también las autoridades, o sea, el equipo de la mina, para que no le afecte también por parte del gobierno. Porque tú sabes que a veces uno quiere llevar la información, Claro. pero no sabemos el estado de la otra persona. Claro. No sabemos si esa señora lo que podía darle un ataque, tú sabes, un Claro. ataque de nervios, podía desmayarse porque estaba sometida también a mucha presión de la prensa. Todo el mundo quería un corte, todo el mundo decía, a veces uno por la premura de querer llevar la información y a veces no entendemos cómo se siente la otra persona, tú sabes. Lency, ¿y con qué te encontraste cuando visitaste entonces la residencia donde sí vivía Gregory? Tú me dijiste que eres padre soltero. Sí, decimos madre soltera, pero él es padre soltero porque él es que tiene su niña. Incluso su abuela nos dijo que él es que la peina, la baña y todo. Antes de él irse a la mina a trabajar, que lleva un año elaborando en la mina, él es que tiene a su niña. 7 años tiene. Y también fue algo como que me chocó a mí mucho porque cuando estábamos allá entrevistando a la abuela, la niña, yo le pregunté, ¿cómo tú estás? Así que la tenía de frente, de espalda a la cámara, pues como es una niña no podíamos, ¿sabes?, enfocarla. Y yo le decía, ¿cómo tú estás? Ella me decía, yo estoy muy bien, pero yo nada más quiero que saquen a mi papá de ahí. Yo Wow. necesito a mi papá. Porque, oye, es difícil. Sin duda, sin Sí. duda, ¿no? Sí. Uno como adulto saber que pudieran haberlo sacado bien, como finalmente pasó, pero también estaba la otra posibilidad de que Sí. los planes fallaran. Sí. Y tener que darle la cara y entrevistar por encima de todo eso para obtener información y la impresión de sus familiares. Sí, tanto la comunidad, digo, el país completo se mantuvo en cadena de oración. Había gente orando allá a las afueras de la mina. ¿Qué pasó en ese sentido espiritual y religioso? ¿Qué Ay, viste? Cuando fuimos al sector, ahí sí se veía la comunidad unida. Al sector donde vive Donde Gregory. reside Gregory Los Martínez. Ellos hacían la cadena de oración ya en la noche. Ellos ya hacían su cadena de oración en la noche, tú sabes, de forma conjunta, pero todo el mundo de forma individual estaba pidiendo por él, incluyendo a su abuela, que dijo que lo único que ella sentía en el corazón que Dios le iba a sacar ahí a su hijo, porque le dice su hijo, Vaya. sano y salvo de ahí. Vaya. Ella fue que lo crió, su madre vive fuera, tuvo que venir de emergencia al país ante el hecho, pero su abuela fue que lo crió. Y él le dice que esa es su madre, y dice que la nieta es su niña también. Claro. Lency, a propósito del comportamiento de la comunidad,
¿Cómo puedes describir tú el sentimiento de la comunidad con este hecho? Porque pudiera parecer pues que las operaciones en la mina tienen un alto nivel de riesgo. ¿Tú qué puedes decir de qué opina la gente de esa situación? Si es algo que pudiera pasar con frecuencia, si la gente dice que la mina es insegura. ¿Qué pudiste recoger en la comunidad en ese sentido? Si tú supieras que pese a ese accidente y se han registrado otros propios del tipo de minería, que es la minería subterránea, porque sabe que está en la que se realiza en la superficie y está la subterránea de los 50 metros hacia abajo, ellos dicen que pese a esos accidentes, esa mina representa más del 70% del medio de sustento. Wow. Que ellos aplauden que se mantenga en funcionamiento pues este yacimiento. Sin embargo, que se refuercen las medidas de seguridad, pero ellos dicen que el principal, el motor de esa zona ahí de Maimón, de hecho vimos en el hotel donde nos hospedamos anoche, todos eran mineros. ¿Los que estaban quedándose? Todos son mineros. Yo te podría decir que la empleomanía ahí, más del 90%, todo el mundo tiene su uniforme de minero. Pero, a ver, gente que no es de Maimón, que viene de otras partes del país y se hospedaba, por ejemplo, en este hotel en el que tú estabas, para trabajar en la mina. Hay que viajan hacia Maimón, pero de los residentes de Maimón, casi todos trabajan en la mina. Vaya. Sí. Me dio el señor apellido Tiburcio, que de hecho fue Mario Tiburcio, que un líder comunitario que trabajaba en la mina y luego ya salió de trabajar en la mina y le consiguió el trabajo a Gregory. O sea, vaya. Y él ha ayudado a muchísimos. De hecho, ellos eran que de manera extraoficial nos mantenían informados, que nos decían, tenemos mineros ahí adentro, ya están cerca, ya el presidente viene, ya hay ambulancia, por el tiempo que duraron trabajando ahí. Permíteme volver sobre el colombiano Carlos Yepes. Me contabas fuera de cámara que él ya había tenido otras experiencias similares. ¿Qué puedes contarnos sobre eso? Sí, esa es la segunda o tercera ocasión. En la que él vive un derrumbe Sí. dentro de una mina. En la última, en la más reciente que tuvo, fue menos tiempo, pero fue más profunda. ¿Aquí en el país también, en esa mina? No. Esa fue más profunda. Y él era que incluso mantenía con ánimos a Alexander. Él era que lo mantenía. Él era el principal psicólogo de Alexander. Él era que lo mantenía, incluso según lo explicó el equipo técnico, le decía como estrategias para poder estirarse, porque pierden por el sedentarismo de mover. Era una galería de unos 400 metros cuadrados, sin embargo no era tan alta, era de algunos 9 pies. Y en esa galería era que ellos estaban esos 10 días. Que gracias... 400 metros cuadrados, pero sí. Es una parte bastante grande. Sí, 400 metros cuadrados, pero tú sabes que hay... ¿400 o 40 será? 400. 400, fue una galería de 400 metros cuadrados. Y ahí dentro tengo entendido que estaban dentro de una cabina, una especie de galería, cabina. Se llama galería, porque sabes que eso es un refuerzo. La primera fase del túnel era colocar el refuerzo para que no se provocara un derrumbe sobre un derrumbe. Vaya. Que mientras ellos iban excavando, se iba formando como una capa de hierro para llegar hacia ellos. Esa fue la primera fase. El reforzamiento, entonces... La otra era suministrarle la alimentación, lo que ellos llamaron como el túnel o línea de vida, que era ahí que lo alimentaban mediante cápsula, porque era vamos a decir, el tubo donde ellos le pasaban todo, era con un diámetro, era con una longitud de 64 centímetros de diámetro. ¿Y qué tipo de comida podían introducir por ahí? Era en cápsula. Ellos nunca nos detallaron, solo nos cuantificaron las calorías, pero nunca nos detallaron como los alimentos, porque tenían que ser muy reducidos, eran en especie de cápsulas. Ellos sí lo suplementaban mucho, vitamina D, casi todas las vitaminas, era la mayoría en suplementos, que raciones de proteína, suficiente agua, electrolitos. ¿Tuvieron en algún momento detalles sobre cómo realizaban sus necesidades fisiológicas estos dos hombres ahí dentro? Si supieras que nunca nos especificaron ese detalle. Simplemente nos decían, ellos están en un espacio grande, como diciéndonos, sí, lo pueden hacer ahí. Nos decían que estaba en un espacio grande, pero nunca nos dijeron como el mecanismo de salida, de cómo eso se manejaba dentro. Pero sí sé que tuvo un buen manejo porque no hubo contaminación. ¿No salieron con algún olor fétido o característico al momento pues que fueron rescatados? Eso no tuvimos contacto con ellos. Okay. Ellos de inmediato salieron de la mina, fueron revisados por los equipos médicos del Ramón de Lara que se instalaron ahí desde el día del derrumbe.
ese personal médico. Ellos le dieron la atención y de inmediato fueron trasladados hacia acá, Ramón de Lara, en un helicóptero. Nosotros no tuvimos contacto con ellos. Por último, Lency, yo quisiera saber, desde tu impresión y lo que viviste allí estos 9 días, ¿cómo calificas el comportamiento de los ejecutivos de la mina y de los demás compañeros que estuvieron pues trabajando en este rescate? Pues te puedo decir que la labor en conjunta fue 1000/100, porque fue en tiempo récord. Ellos preveían que iba a durar casi un mes sacarlos. ¡Wow! Sí, casi un mes. Y ellos adelantaron y desafiaron todos los pronósticos, porque encima de todo, como decimos aquí, el tiempo estaba jugando en contra. Comenzó desde casi el primer día del derrumbe, el 31 de julio, a llover sin parar. ¿Y qué podía implicar eso? Filtración de agua. De hecho, se comenzó a filtrar agua. Nos explicaron que un promedio de 1 vaso de agua por hora, Wow. ya en los últimos 3 días, que ya estaban entrenando con bombas. Entonces, ya aceleraron a toda marcha la maquinaria, que hubo una mala interpretación de que no se utilizaría, la maquinaria específicamente que se trajo de Canadá. Esa fue los equipos que contribuyeron a que se agilizara el proceso ya en las últimas 24 horas. ¿Por qué dices que fue una confusión? Porque tengo entendido que el propio presidente de Comirdón, en una rueda de prensa, fue el que dijo que por el tiempo que tardaba en ensamblarse, que era entre 12 a 14 horas, la dejaban como el plan C y que seguían con las otras 2 opciones que habían estado trabajando de manera concomitante desde el principio. No, fíjate, desde un principio, tanto la tuneladora, que fue traída desde los Alcarrizos al lugar, que fue llevada al lugar, como el equipo, fueron planes de contingencia, vamos a decir, plan C y D, porque se abrieron, como decimos, 4 boquetes, fueron 4 túneles. El equipo de Canadá también era un plan alterno. Sí, Okay. Y se utilizó para ese plan alterno, porque el túnel por donde ellos salieron, que fue el tercero, se hizo con la maquinaria propia de la empresa, pero el cuarto túnel, que era un túnel de emergencia, se realizó un gran porcentaje, adelantó el proceso un 40%. ¿Y ese sí fue con el equipo canadiense? Sí, ese fue con el equipo. Pero no fue por ahí finalmente que salieron, sino por el plan 3, digamos. Exacto, sí, el plan, ellos le llaman el plan B. Ok. Ellos llaman el plan B o la línea B, por ahí salieron, pero como quiera, de todos modos necesitaron esa maquinaria y agradecieron tanto al presidente como el equipo, los ejecutivos de la empresa, esa maquinaria, porque es sumamente costosa. Vaya. Aquí no hay, tuvieron que pedirle a Estados Unidos, vino en una aeronave militar, Claro. En tiempo récord, más de 52,000 libras en esa maquinaria, y que gracias a Dios pues ayudó al rescate en tiempo menos de lo previsto de estos 2 muchachos. Lency, muchísimas gracias por a ti. compartir estos detalles con nosotros. Es un acontecimiento al que todo el país le ha estado dando seguimiento, especialmente por la cobertura que tú has encabezado desde Maimón. Gracias y felicidades por ese trabajo. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y por supuesto a este gran equipo de la familia RNN. Tengo pocos meses acá y es una familia desde que entro a la puerta hasta el jefe allá arriba. Me tratan como una hija acá. Todo el mundo, mi cafecito, que Lency, que los camarógrafos. No, y aquí todo el mundo dice que tú eres tremenda periodista. Ay, muchas Muy buena gracias. desde el lugar de los 8, me decía Kofi ahorita. Mira, Caballón y los muchachos Sí. dicen aquí que sí, ¿verdad? Y a Neudi también, todos. Francisco Mediño, Aneudi. Felicidades por ese trabajo, Lency. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias. Amigos, a ustedes no se despeguen, que al regreso vamos a conversar brevemente con el psicólogo Eladio Hernández, expresidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, para tener una panorámica de lo que pudiera implicar en el aspecto de la salud mental este tiempo que estos hombres estuvieron bajo tierra.